comenzamos. Otra vez desde Documenta. Desde aquí mi gratitud a la gente de Gestión Cultural de Petroperú, quienes se aseguran de que este programa llegue de la mejor manera hasta ustedes. Además, alegres por regresar de nuevo a esta librería que cumple 45 años de tradición e historia en Barcelona. Documenta. Esta es la edición número 13 de Conversaciones de Oro. Así que nos remontamos al año 2004. Por supuesto, recordarles que leemos sus comentarios, participaciones, preguntas y las listaremos y referiremos al final de esta transmisión. Pues bien, en el año 2004 se celebra una nueva bienal del Premio Copé de Cuento, que tuvo como jurados en ese entonces a Jorge Valenzuela Garcés, a Ricardo González Vigil, a Luis Guillermo Cortés, a Edgardo Rivera Martínez y a Pedro Cateriano, quienes respectivamente provenían de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Nacional de Cultura, la Academia Peruana de la Lengua y Petróleos del Perú. En el 2004, el Copé de Oro fue para Luis Espinosa Aguilar, por el cuento Historia del Jabón, mientras el Copé de Plata recayó en Augusto F. Ordóñez y el de bronce, el tercer lugar, en José Hidalgo. Historia del Jabón de Luis Espinosa Aguilar es una proeza literaria que conjuga referencias bíblicas, devenir sociopolítico, aproximación a los anuncios publicitarios de productos de limpieza y fuentes literarias tan peruanas como latinoamericanas, con énfasis en la poesía. Para quienes vivimos en Barcelona, Luis Espinosa es una figura muy conocida, pues su labor en el Consulado del Perú en esta ciudad ha sido fundamental, determinante, para promover en los últimos años actividades culturales de diversa índole, desde conversatorios literarios hasta una cata de pisco y tanto más. Yo tuve el gusto de conocer a Luis Espinosa años atrás, en Carrer de Tarragona, donde funciona nuestro consulado en la ciudad, y cumplía, por supuesto, funciones diplomáticas en Barcelona. Ahora Lucho está en el Perú, y también en nuestra frontera norte, dicho sea de paso. Quiero que conozcan un poco más de Luis Espinosa Aguilar, nuestro ganador del Copé de Cuento del 2004, y para eso hemos preparado un video. Vamos con ello. Luis Espinosa Aguilar nació en Lima el año 1965. Es diplomático de carrera y escritor, con estudios de Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si bien ganó el Copé de Oro en 2004, su relación con este premio se remonta a varios años atrás, pues llegó a finalista en 1987, 1992 y 1996. Además, ha recibido menciones en otros concursos, como el de Cuentos sobre la Paz de la Conferencia Episcopal Peruana y el Premio Olivo de Oro en Poesía, convocado por la Municipalidad de San Isidro en Lima. Ha sido cónsul adjunto en el Consulado General del Perú en Barcelona y ahora es el director de coordinación del Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza Perú-Ecuador. ¿Qué tal, Luis Espinosa Aguilar? Un gran abrazo desde Barcelona que te extraña. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a todos, buena tarde en Barcelona, dando a Petroperú por esta iniciativa, las conversaciones y expresando mi voluntad de cooperar para el éxito de este encuentro. Y felicitarte a ti, Juan Manuel, por haber emprendido de manera tan amena y con mucha preparación y cuidado estas entrevistas a ganadores del Copé de Cuento. Y bueno pues literatura. Claro, Luis. Ahora, no nos vemos hace más de un año, así que este es un reencuentro, lo cual me alegra de antemano. Y como es un reencuentro, yo quiero remontarme muchísimo más atrás, incluso de tu Copé de Oro. Tú habías sido finalista en varias ocasiones del premio Copé antes de ganarlo. ¿Cómo te inclinaste en el 2004 para preparar o mandar al concurso Historia del Jabón? Y, por supuesto, ¿qué tal fue esa experiencia de ganarlo? Bueno, efectivamente había resultado finalista en 3 anteriores versiones, el 87, el 92 y el 96, cuando ganaron
Thor, Luis Nieto y Carlos Suárez. Y al momento de intentar en el 2004 nuevamente obtener el COPE, tenía algunas ideas en mente, tenía una redacción avanzada a medias, le daba vueltas y fue recién en las últimas 24 horas antes de que venza el plazo que pude darle forma al cuento. Me amanecí escribiéndolo, inclusive el último día a las 6 de la mañana lo terminé. Y ahí, digamos que en esas 24 horas es que tomó forma. Tomó todo lo que estás viendo, lo tomó en ese momento. Porque estaba un poco, se iba por otros lados el relato, pero ya en ese día último pudo ya plasmarse. Mi esposa estaba sentada al lado, me daba juicios, está bien o no, fue mi crítica. Al terminar de escribir, dejé de lado al escritor y di paso al lector. Claro. Que es el mejor juez de una obra. Entonces me olvidé que era yo el autor y, bueno, cuando concluí su lectura, intuí que era el cuento ganador. Y ahí fui a escribirme. Fui el número 1146 y hubo en total 1837 participantes. Pero sí fue una experiencia muy, muy interesante y que tuvo como partida lo que es un elemento cotidiano, como es el jabón de lavar, un elemento humilde, pero que intenté buscarle un sentido propio, un lugar en nuestras vidas. Nosotros estamos rodeados de cosas, de objetos, y muchas veces no vemos qué hay detrás de cada uno de ellos, qué historias se esconden, y esto mismo se aplica a todo, a la naturaleza, a la lluvia, por qué llora el cielo, qué es lo que quiere lavar, al viento, de dónde viene, a dónde va, como diría San Francisco, el hermano sol, la hermana luna, sí, a nuestra relación con la naturaleza, con los demás. Cada persona es una historia, un mundo, y eso es un poco lo que iba detrás. Asimismo, convergentemente, también la poesía, porque mucha de la historia del cuento parte de la interrogante que hace Vallejo en Idilio Muerto sobre dónde estaba su andina y Dulce Rita. Y que hablaba de planchar las blancuras por venir. Sí. Entonces, un poco a partir de ese interrogante, yo como que sondeo, que imagino, esbozo una respuesta que se plasma justamente en el relato. Querido Luis, lo primero es que recordar a nuestra audiencia que en esta conversación que están viendo transmitida por Facebook, ya está el enlace con el cuento para que lo puedan leer en línea sin ningún problema. Yo quiero leerles solo el comienzo del cuento, tengo acá la edición que reúne a los ganadores del COPE, y poner en materia un punto clave que ya nos ha ido adelantando Luis en su respuesta. Dice así: la historia del jabón es la historia del mundo. Y agregas, de la humanidad, y rematas, nuestra propia historia. Para complementar, siempre fue así. Ese siempre es fascinante porque ya nos anuncias esta carga tremenda, ambiciosa de este cuento que va a recorrer desde la respuesta poética a Vallejo y desde aquí a varios frentes, desde lo bíblico hasta lo familiar y hasta una lavada de bandera. Querido Luis, ¿cómo te sentías cuando ganaste el premio como respuesta a esta enorme ambición que es este cuento? Me sentí muy, muy feliz, una gran alegría haber pues plasmado, digamos, en un objetivo tan importante como es ganar el COPE, pero sobre todo, digamos, como autor, sí, el que mi obra haya gustado a alguien. Eso es lo más importante, poder llegar a los demás. Creo que esa es la gran finalidad de toda obra y que justamente pues se ve reflejada en
en este inicio, ¿no? Sí. La percepción de este objeto como una percepción simbólica de lo que es la historia de la humanidad. Y que, bueno, siempre que mencionas, pues, tiene una referencia, pues, a este carácter atemporal, más allá de las circunstancias que se presentan en el cuento, pero que permiten, pues, que el mismo, con algunos ajustes, pueda haber sucedido, pues, en otra época, en otro tiempo o en otro lugar, pero que busca justamente transmitir estos valores, digamos, universales, de las esperanzas, de los sueños, de la necesidad, pues, de limpiarnos de ciertos parámetros mentales, sociales que afectan a nuestras comunidades. En este cuento, como tú ya hablabas de atemporalidad, arrancamos con una primera experiencia que va más allá del presente y hasta el pasado histórico. Vas a las narraciones bíblicas. Adán, Eva, mención de Caín, vas a Noé, la lluvia. Hablemos de esto, de cómo el cuento que va a llevarnos a una andina y dulce Rita, que va a llevarnos a un grupo de mujeres peruanas del siglo XX, pero arranca tan atrás. Qué importante era comenzar con ese hálito tan ambicioso, como dijimos al comienzo, pero también de referencias tan diversas, querido Luis. Sí, efectivamente, al igual que muchos otros escritores, Borges, Sábato, en fin, tomo algunas referencias bíblicas, teniendo en cuenta, pues, que la Biblia es un referente de la cultura occidental, y parto de lo que es el Génesis, ¿no? La creación, justamente para darle este valor histórico al objeto que estoy presentando, a lo cotidiano, y que tiene que ver también con el carácter creador. Es decir, la creación no es que termina en 7 días, la creación continúa a través del ser humano. El ser humano genera inventos, la rueda, o ya hablando de literatura, el lápiz, el libro, el lápiz que es tan humilde, el libro, la escritura, los cuentos, las novelas, la creación, la posibilidad, la creatividad del ser humano genera, pues, que esta creación continúe. Entonces, hay un vínculo y que se expresa justamente ya en la poesía de Vallejo, por decir, o en la construcción que cada ser humano hace de su propio destino, la construcción que las sociedades hacen de su futuro, de su presente. Es un proceso, pues, continuo de construcción, de creación. Este cuento, como decíamos al comienzo y nos recordaba Luis, que es una respuesta a un verso clave de Vallejo, también es un cuento que entonces que nos lleva a pensar en el valor de hacer algo y en resolver una necesidad. Y en este cuento se estructuran símiles, contrastes, pero todo este entorno que puede parecer muy complejo, dicho así, está hilado con gran sentido del humor, pero a la vez con una sensibilidad que hace que cada referencia cobre sentido entre la siguiente que viene y la siguiente que viene. ¿Cómo fue esa pasión de 24 horas finales de estructurar? ¿Qué tan importante la estructura en este cuento en particular y para la literatura en general, según tu visión, querido Luis? Bueno, efectivamente dicen que la necesidad es madre del ingenio, y la cortedad del tiempo obligó a generar una estructura que se fue consolidando párrafo a párrafo, y que, bueno, es una mezcla de descubrimientos con invenciones que van surgiendo dentro del armado del cuento. Es un cuento que responde a múltiples necesidades, como mencioné, la de compartir con los demás una forma de ver, una forma de decir, y compartir con ustedes, con los lectores, una forma de ver las cosas de todos los días de una manera distinta, y que tiene como un elemento
clave, digamos, la mirada. Es un elemento esencial, aunado a la imaginación y la capacidad de asombro. Por ejemplo, en una de las anteriores conferencias que has tenido con, me parece, mencionaba las caminatas de Buren. Yo hice esa caminata cuando era joven, de 18 años aproximadamente. Caminé desde el Ministerio de Fomento en la avenida 28 de Julio, donde él trabajaba, toda la avenida Arequipa hasta Barranco, hasta la Plaza de San Francisco, donde vivía Buren. Tratando de imaginar cómo era la avenida Leguía, que era el nombre de la avenida Arequipa en ese entonces, y tratando de imaginar por qué lo hacía, ¿no? Es un poco esa búsqueda, o por ponerte otro ejemplo, ¿no? En estas caminatas que yo hacía, me sorprendía, por ejemplo, la altura de las veredas en la avenida Perú. Por ejemplo. Algo muy diferente a lo que ahí se ve en el resto de Lima. Entonces, creo que la capacidad de asombrarse, de redescubrir las cosas cotidianas es importante, ¿no? Y lo mismo sucede con el jabón, ¿no? Yo de la niñez, un pedazo de jabón de lavar se convertía en un juguete, se convertía en algo diferente. Entonces, son elementos que van dando forma a estos recuerdos, a estas expectativas, a estas transformaciones de los objetos en algo distinto, en algo literario. Que no se confunda nuestro público al creer que este cuento solamente versa en torno al conocimiento literario, bíblico o histórico. Es un cuento también que aterriza en algo tan sencillo como lavar con jabón. Y así tenemos personajes que al lavar les hace frío hacerlo y también terminan planchando ropa. Es un cuento encantador porque va de lo más primoroso de la interpretación literaria o el esfuerzo de interpretación literaria hasta lo cotidiano, como decía Luis. Y debo hacer un paréntesis, eso me ha hecho recordar lo hermoso del caminar Lima, esos trayectos largos que uno todavía puede seguir haciendo, ojalá desconfinados. Yo te confieso algo, cuando acabo las entrevistas en Documenta, vuelvo a casa caminando, porque no me imagino fuera de la emoción, con la emoción que supone tener esas conversaciones tan entrañables, pues lo único que tengo que hacer es caminar por lo menos a casa, cual locomotora para ir aterrizando, para ir terminando el trayecto y llegar por lo menos en un ritmo distinto al que hoy tengo bamboleantemente de hablar contigo y extraer saberes como el que voy a formularte o desafiarte. Querido Luis, ¿qué tanto fue la tarea de encontrar palabras? Porque en tu cuento has encontrado familias de palabras que tienen que ver con la limpieza, el aseo, el jabón, el detergente. Es una feria, un mercado lexical en torno a, ¿cómo podemos llamarle?, a la blancura y todo lo que es afín a ella. Bueno, el lenguaje humano es una maravilla realmente. A mí me apasiona lo que es la lingüística, los significados, las etimologías, las combinaciones de palabras. Por ejemplo, en etimología, ¿no? Leer viene de legere, del latín, que a su vez proviene de leg, que significa escoger las palabras, escoger las letras, y que es algo interesante porque nos remite pues a la importancia de ser selectivos en lo que escogemos, ser selectivos en lo que leemos, en lo que escribimos, en las palabras que utilizamos, como toda la vida, ¿no? Como en los amigos, en todo. Y esta selectividad, pues, en la literatura, pues, nace de la lectura, ¿no? Yo recuerdo de mi infancia el amor por los libros que me inculcaron mis padres, ¿no? Mi mamá tenía una biblioteca muy interesante, estaban, por ejemplo, los famosos populibros. Entonces accedí yo de niño a leer pues Argueda, Ciro Alegría, Esposa, Icaza, Rómulo Gallegos, y en fin, una gran cantidad de autores peruanos, latinoamericanos, y bueno, para mí el mejor regalo de cumpleaños era un libro. Y creo que
un buen regalo que todos los padres pueden realizar a sus hijos o podemos hacer a un amigo. La lectura es enriquecedora porque el lenguaje, más allá de su uso cotidiano, tiene una trascendencia. Muchas de las peleas, de las discusiones, parten de malentendidos en el lenguaje. Es decir, el lenguaje es algo muy importante que hay que cultivar. Y si uno lo cultiva, puede, a su vez, transmitir estas cosas que tú señalas, que son fruto de esa experiencia, no solamente literaria, sino que va un poco más allá, ¿no? Y que tiene, pues, también antecedentes, pues, en el mundo de la literatura, ¿no? Podemos recordar el Jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, ¿no? En que el mensaje que se tenía que transmitir al enemigo se logra hacer a través de un juego de palabras, ¿no? El nombre de la víctima, el lugar, o igual Conan Doyle, cuando presenta a Sherlock Holmes, la primera novela, Estudio en Escarlata, hay un crimen que él resuelve a partir de una confusión que había entre Raquel en inglés, y Rafael, ¿no? Que pensaba que eran las primeras palabras de Raquel, que no había podido terminar de escribir de la víctima, pero no, era venganza en alemán. O sea, era un juego de palabras y bueno, también el conocimiento de idiomas es importante. En este panorama, antes nos alejamos solo un instante del cuento y quiero pensar en que tú eres diplomático y entonces cuando hablamos de las palabras, cultivar idiomas, nos lleva a la diplomacia paralelamente a la literatura. ¿Cómo es ese vínculo tan estrecho que tú honras tan bien además? Muchas gracias. Sí, efectivamente hay una gran afinidad. Que bueno, el lenguaje es vital para la diplomacia, en lo que es la negociación, la defensa de los intereses nacionales, la representación en el exterior, y siempre pues con el amor e identificación con nuestro país, con nuestra cultura, con nuestra gente. Esa afinidad también se refleja en el cuidado en el lenguaje, la atención a lo que cada palabra expresa. He tenido ocasión de participar en reuniones multilaterales en que se discutía una palabra, distintas delegaciones daban puntos de vista diversos, y era algo muy interesante, porque esa palabra tenía pues connotaciones diferentes para cada país que la hacían imposible de aceptar o que la hacían digamos favorable a sus posiciones o no. Entonces cada término tiene un sentido muy especial, ¿no? Y teniendo en cuenta también el lenguaje, el mismo idioma, una misma palabra puede significar una cosa en un país y otra muy opuesta en otro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en la universidad una profesora tenía una amiga colombiana y le dijo que tal gusto, ¿no? Con este vestido que ir a la fiesta, y le dijo, está chusquísima, por lo cual la profesora pues se apenó, ¿no? Y dice, ¿por qué me dices eso? Estás chusquísima. O sea, chusquísima en Colombia significa pues estás regia, estás maravillosa, ¿no? Pero para Perú pues tiene el valor opuesto. Entonces, el cuidado del lenguaje es muy, muy importante pues, en la vida diaria y con mayor razón en la literatura, ¿no? Y en cuanto a la diplomacia, pues los ejemplos de diplomáticos que han sido escritores o escritores que han sido diplomáticos es bastante amplio, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, o Carlos Herrera, Carlos Amézaga, Andro Neira, que entrevistaste hace algunas semanas, el embajador Harry Beleván. Por ejemplo, claro. Claro, y si vamos al pasado, pues, Santos Chocano, Peña Barrenechea, Pablo Abril de Vivero, que ayudó a Vallejo en sus necesidades en París, Javier Avil, sí. los dos Abril, todos sabemos que Abril pues, es un mes muy literario, y bueno, muchos más, ¿no? Luis Felipe Angel, sí, Raúl Porras Barrenechea. Por supuesto, claro. Mi querido, y bueno, y en Barcelona, sí, han estado de cónsules Clemente Palma y José Gálvez Barrenechea.
me acordaba, mira tú, mira tú. Es una lista de verdad larga y muy significativa. Tú has vuelto a mencionar a Vallejo. Hace unas semanas con Luis Nieto fue inevitable hablar de Tupac Amaru II. Hace 2 semanas con Iwasaki conversábamos y llegábamos otra vez o reincidíamos en Arguedas. La próxima semana con Selenco Vega hablaremos seguramente, inevitablemente e inexorablemente del Inca Garcilaso de la Vega. Tu cuento, y hablábamos de regalo hace un rato, también es una celebración y el regalo de Vallejo. ¿Y qué es Vallejo en tu quehacer de lector y en tus intenciones literarias, mi querido Luis? Vallejo, pues es uno de los escritores más universales del Perú, junto con Garcilaso de la Vega, con Ricardo Palma, y que tiene una gran proyección. Para mí, digamos, igual que tú, soy aficionado a donde voy a comprar libros, conseguir libros, y estando en Suecia en una ocasión, conseguí una antología en inglés de poesía, y me emocionó mucho que el autor dijese que era posiblemente Vallejo el más grande poeta del siglo XX. Es algo que realmente pues es muy gratificante, ¿no? y que tiene una gran trascendencia porque refleja lo nuestro, nuestra identidad, nuestra cultura, pero a su vez le da un valor universal. Yo creo que ese es el gran aporte de Vallejo, y que pues en el cuento él tiene pues una función de darle unidad a la historia, desde un punto de vista poético literario. Claro que sí. Para quienes vivimos en Cataluña, Vallejo no está lejos. Quienes recordarán, alguna vez hemos comentado esta anécdota en estas conversaciones. Se imprimió España parte de Mies de Cáliz a cargo de Manuel Altaratorre, aquí muy cerca en Montserrat, así que felizmente Vallejo no está lejos, sino todo lo contrario, muy cercanamente, y conservado el ejemplar en el monasterio. Mi querido Luis, hemos hablado entonces de Vallejo, pero toca hablar de las mujeres de tu cuento. Ña Pancha, Rita, Blanca, Victoria. Estas mujeres que están cumpliendo un rol que no solamente se limita a lavar prendas. Alguna de ellas con la ilusión de ser enfermera y que no se puede. Alguna de ellas con una visión mucho más significativa y simbólica que un quehacer cotidiano. ¿Cómo fue llevar este cuento a esos caminos, más allá de la Rita de Vallejo, construir estos personajes femeninos y esta saga familiar, llamémosle así? Claro. Efectivamente, en el inicio del cuento aparece Rita, la Rita, la musa de Vallejo, que bueno, hay distintas posibilidades sobre su verdadera identidad. La más probable es que haya sido Rita Uceda, la mamá de Luis de la Puente Uceda, y bueno, ella da pie pues a través de la pregunta que hace Vallejo en el Libro Muerto a saber qué fue de ella. Entonces sí, yo genero una biografía, digamos, ficticia de lo que pudo haber sido ella, y digamos la proyecto en el tiempo a través de una hija, una nieta y una bisnieta. Sí. Una generación de mujeres. Es interesante porque haya elegido mujeres. Sí. Bueno, tiene que ver mucho con el tema de fondo, ¿no? Del jabón como objeto que se usa para el lavado, pero que también busca de alguna manera de visibilizar a la mujer como personaje literario. Es algo que, digamos, como que recién yo caigo en cuenta de ello. Digamos, al hacer un poco de memoria con otros ganadores de Cortés,
creo que no hay muchos personajes femeninos. Y acá los personajes son básicamente femeninos, ¿no? Sí. La Rita, la Blanca, que es la personaje principal, Sí. que es la blancura por venir. Así es. Y que y está su hija Victoria. Victoria que era su victoria, pero una victoria pues con todos los sesgos que puede generar la vida real, las Sí. dimensiones, y que responden a distintas miradas que procuro insertar en la historia, ¿no? La mirada de la mujer que trabaja, de la mujer que estudia, de la mujer que lleva adelante un hogar. Es algo que también es una forma de trabajo que a veces no es remunerada, pero que es muy importante en la educación de los hijos. Esta señora Blanca tiene que educar a Victoria y tiene que educarla en valores, explicarle lo que es el mundo, y lo hace justamente a partir de estos elementos que se van presentando de su entorno diario, y que van también de correlato con la visión de lo que es la niña, ¿no? La niña obviamente juega, al jugar transforma lo que es jabón en un juguete, manifiesta esa capacidad de transformar con la imaginación cualquier objeto, y hace preguntas, nos interpela no solamente como parte de la historia, sino nos interpela en cuanto a lo que es bueno, en la historia leerán pues que digamos Blanca era madre soltera, Sí. Entonces ese hecho es interpelante. ¿Dónde está mi papá? No lo dice así, pero es interpelante por sí mismo, ¿no? Como cónsul en Barcelona, todos los meses llegaban pues rumas y rumas de exhortos, de alimentos, y eso nos lleva a preguntarnos pues, qué pasa con esos padres que no reconocen a sus hijos, que no les dan el sustento adecuado, los alimentos. Es una interpelación realmente muy, muy importante y que tenemos que tener en cuenta. A veces pensamos padre soltero, madre soltera, pero no pensamos mucho en estos niños o niñas que son al final medio huérfanos, porque carecen de la figura paterna o materna que da sentido a lo que es la familia. Y bueno, pues hay otras miradas, ¿no? Pero básicamente es un enfoque en las miradas de la mujer dentro de la sociedad peruana. En este contexto, y para ir ya no abusando de tu paciencia este sábado matutino de Lima, querido Luis, Historias del Jabón nos habla de un elemento que tú has dado a nosotros con un protagonismo que no tenía, el jabón. Cuando uno se acerca a un libro de Bill Bryson, como En Casa, donde él intenta explicar la existencia de cada cosa que hay en una casa, desde una puerta hasta una baldosa, de por qué el inodoro y por qué las ventanas y demás. Bill Bryson desatiende al jabón, salvo, aunque él sí se detiene en aspectos del baño, pero tú has introducido el jabón como una metáfora de muchas cosas, más aún puesto en manos de una mujer o de estas mujeres, que tienen que ver con una limpieza que no solamente es corporal ni tampoco de la vestimenta. ¿Qué tantas metáforas, o por lo menos 2 o 3, te parecen claves para cerrar esta conversación de ese jabón de cara a este Perú bicentenario que nos cae tan prontito? Sí, yo creo que el trasfondo es la necesidad de reconocernos como somos, de preguntarnos qué hacer con lo que vulgarmente se llaman nuestros trapos sucios, nuestros problemas, nuestras disputas, qué hacer con ello, exhibirlos, esconderlos, o lavarlos, transformarlos, darles un sentido positivo. Yo creo que el camino va por allí, pero hay que empezar por uno mismo.
un poco, digamos, por las prendas personales, en este caso en un sentido simbólico, las prendas son las capacidades, los talentos, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, y también, como se menciona en algún momento, hay también la bandera. Hoy día podría haber puesto la camiseta de la selección, ¿no? Es un tema, digamos, es más bien un tema social lo que se refleja en esa idea, y es la idea de que el Perú pues necesita, como toda sociedad, trascender de los problemas, buscar soluciones en paz, buscar soluciones para toda la sociedad que impliquen pues mayores oportunidades para todos. Nada, Luis, es una... para lograr todo lo que todas las personas desean. Gracias por esta reflexión final que nos ha permitido avanzar desde tu literatura a una visión nacional que nos viene bien esta mañana de sábado en Lima y esta tarde que felizmente no cayó tormenta, Luis, que se anunciaba tormenta dura. Yo iba a llegar empapado, pero no. Volveré a pie a casa como suelo hacerlo y con tranquilidad y con esta sensación bonita de haberme reencontrado contigo que te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Juan Manuel, gracias a Perú por estas conversaciones tan interesantes. Un abrazo, Luis. Y nosotros, por supuesto, tenemos mucho más aquí. Para ahondar en el cuento Historia del Jabón de Luis Espinosa Aguilar, que nos ha acompañado durante estos 20 y tantos minutos, tenemos una invitada de Colombia y es Natalia Gómez Raigosa. Ella, que ha trabajado cuestiones tan específicas como el teatro de sala en su región, ahora podrá abarcar el universo tan amplio del cuento Copé de Oro del 2004. Les cuento que Natalia Gómez Raigosa es candidata a doctora en literatura por la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia, e investigadora en temas culturales, literarios y en medios masivos de comunicación en general. Además, es autora del libro Reportaje del Teatro de Sala en la Escena Pereirana, publicado en el año 2018. Adelante con ese video. Gracias Juanma Chávez por la invitación y a Petro Perú, felicitaciones por la iniciativa de recuperar las voces de la cuentística peruana. Hoy les quiero hablar de Historia de un Jabón, de Luis Alfredo Espinosa Aguilar, un cuento que refleja las tragedias minúsculas de los seres marginados y desposeídos, que no le dan sus nombres al jabón, como en el cuento sí se los dan los presidentes y caudillos, sino que el jabón es más bien una herramienta de trabajo o un instrumento que muchas veces es comprado o prestado por sus patrones o empleadores. Les hablo de las lavanderas o mujeres del servicio que hacen el trabajo que nadie quiere hacer, el de la limpieza y el aseo, el que nadie ve y es poco remunerado, desde que la República impuso esa noción ilusoria de que unos seres nacían para ser gobernados y otros para gobernar. Además que su protagonista es Blanquita, el típico nombre de la mujer negra que se pasa toda la vida lavando la ropa de los demás, como una metáfora de nuestra sociedad profundamente maniqueísta, donde todo se puede dividir en limpio sucio, rico pobre, poseedor desposeído, opresor oprimido. Este cuento además cuenta con una prosa suelta, brillante y reveladora que nos recuerda la denuncia social de ese libro representativo para las letras peruanas que fue Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique en los 70, pero por el tema también tiene gran similitud con la película Roma de Alfonso Cuarón, que recientemente ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.
con su imagen emblemática de la mujer lavando el piso con agua y jabón en ese ritual interminable de limpieza que nos ha impuesto la civilización y que encubre la profunda desigualdad entre hombres y mujeres, aún hoy en día en todos los rincones del mundo. Natalia, muchísimas gracias por el comentario. No sé si ustedes, querida audiencia, habrán notado que mientras conversábamos con Luis Espinosa, a su lado, ya alguien lo habrá visto, estaba el copé de oro que él se ganó, y también el libro en el cual se incluía originalmente su cuento, porque yo tengo el libro que reúne los 20 ganadores. Pero, como recordarán también de la entrevista con Iwasaki, pues cada autor tiene también el cuento que lo remite al tiempo de su victoria. Así que entonces, estas experiencias no solamente son librescas, sino también de ver los trofeos. Tienen la tarea de volver a mirar la entrevista y buscar ese detalle. Y yo he ido buscando sus comentarios, que no son pocos y que todos son en verdad fascinantes, porque hay mucho cariño y hay saludos de muchos lugares. Luis Ángel del Castillo dice, buenas tardes, y estaba listo para escucharnos desde Buenos Aires. También tenemos a María Alcira Brum, quien fue comentarista hace unas semanas y que ahora nos saluda desde Brasil, que ya no está en México. Por otro lado, seguimos. Milton Salazar dice, grande maestro, se refiere a Luis, por supuesto, qué gran cuento. Usted reivindicó a todas las mujeres que ejercen esa noble labor, el lavar la ropa, las prendas, describiendo con maestría sus luchas, sueños y esperanzas por ellas mismas y sus seres queridos. Por otro lado, mandan saludos de Sullana, Ricardo Santiago Muse, y a la vez Elizabeth Rodríguez Acevedo me manda saludos y cariños, y también a Luis Espinosa, quien conoció en el consulado, por supuesto. Seguimos conociendo, dice, del talento de muchos escritores. Pues bien, gracias por esa presencia que nos alegra y nos acompaña, reconforta y hasta abriga, que en este otoño ya se va sintiendo el cambio de clima. El próximo sábado, en 7 días, saltaremos 2 años más hasta el año 2006. Selenco Vega y ese cuento que va a llevarnos otra vez al pasado histórico peruano. Ya lo saben, fue Juan Manuel Chávez para ustedes, desde Barcelona y rodeado de oro.